El día de hoy continuamos recordando aspectos importantes, muy importantes, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, pero no permaneció en el sepulcro. El Señor Jesucristo volvió a la vida. El Señor Jesucristo resucitó. Él vivió, Él vive y por siempre vivirá. El día de hoy el mensaje se llama Ven a Galilea. El día de hoy tenemos una invitación para todos y cada uno de nosotros de venir a Galilea. Vamos a regresar al pasaje que leímos hace un momento en Mateo, en el capítulo 28. Aquí en Mateo 28, en los versos del 1 al 6, nos narra cómo fue que el Señor Jesucristo resucitó. Para empezar, ¿qué significa resucitar? Resucitar significa volver a la vida. Y para volver a la vida, entonces primero es necesario morir. Y antes de morir, estar con vida. De modo que la resurrección nos habla de el final, del término de una vida. Nos habla de la muerte, pero también nos habla de volver a vivir. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó en esos días de la Semana Santa, de la Semana de Pascua, en los días finales de su vida. Él tuvo que enfrentar la muerte. Él venció la muerte, Él volvió a la vida y entonces, por eso decimos nosotros que Él resucitó. Después de que Él resucitó, Él se presentó a muchos y les dio pruebas de que no era solamente un fantasma, sino se mostró a ellos y permitió que lo tocaran y platicó con ellos, comió con ellos para que nos diéramos cuenta de que no era un fantasma y una aparición solamente, sino que verdaderamente su cuerpo había regresado a la vida. Yo muchas veces me he puesto a pensar en esto. Una persona que fue golpeada, lacerada, flagelada como lo fue el Señor Jesús y murió el día viernes en la tarde y permaneció su cuerpo ahí en el sepulcro, y el día domingo en las primeras horas volvió a la vida, pero su cuerpo ya no estaba lacerado, su cuerpo ya no estaba sangrando, había sido restaurado físicamente, que no espiritualmente, porque él siempre fue puro y siguió siendo puro después de la resurrección. La semana pasada, nuestro hermano Nef nos habló acerca de las pruebas, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y pruebas hay muchas, muchísimas. Ya lo único que queda para cada persona es si quiere creerlo o rechazarlo. Pero las pruebas son amplias y son más que suficientes. Y ya es tarea de cada persona el aceptar o el rechazar esa resurrección. Pero las pruebas son fidedignas, son fieles, son contundentes de que el Señor Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos la confianza de que también nosotros resucitaremos. De modo que el día de hoy el mensaje se titula Ven a Galilea. Ven a Galilea. Oremos.
Padre, en este momento venimos a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias porque Él vivió en santidad, murió en santidad y revivió o resucitó en santidad. Te damos gracias porque al resucitar tu Hijo Jesucristo, su cuerpo ya no estaba sangrando, ya no estaba lastimado, porque tú, Señor, lo reconstruiste. Bien decía el Señor Jesús, este templo será destruido y en 3 días lo restauraré. Y nuestro Señor Jesucristo se refería a su cuerpo y su palabra se cumplió. Gracias, Padre, por este hermoso milagro, el más grande milagro en la historia de la humanidad, del cual ahora nosotros somos grandemente beneficiados. Ahora, Padre, ayúdanos, dirígenos en nuestra mente, en nuestro espíritu, para saber si verdaderamente nosotros hemos ido hacia Galilea. Padre, ponemos en tus manos en este día a tu pequeña hija Julieta, hija de la hermana Dali, la ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo. Te rogamos por tu intervención para que tu hija sea sanada. Y también, Padre, rogamos por consuelo para la familia Bermúdez Ayala por la partida de el joven Luis Alfredo. Los ponemos en tus manos y te rogamos que les consueles. Y, Padre, también tu hija Rosita en este momento está padeciendo y doliéndose de su rodilla. Te rogamos, Señor, una pronta recuperación para nuestra hermana Rosita. Y, Padre, te damos gracias porque siempre nos escuchas. Y ahora, Padre, meditaremos en tu palabra, en Cristo nuestro Señor. Amén. Dice aquí en Mateo 28, en el verso 6. Dice, no está aquí. El ángel les dijo. ¿A quién les dijo? A las mujeres. Les dijo, no está aquí, pues ha resucitado como el Señor lo dijo. Y parecía que el ángel estaba esperando a las mujeres. Realmente yo tengo la seguridad de que él estaba esperándolas. Él sabía que las mujeres iban a llegar a buscar a Jesús y entonces les hace la invitación y les dice, vengan conmigo, vengan para acá y vean el lugar en donde él estaba puesto, el lugar en donde él fue puesto. Y entonces les dice el ángel, vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí el maestro se les aparece. Aquí una de las primeras y tempranas enseñanzas que encontramos es la ternura del corazón de las mujeres para buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y ellas van y buscan al Señor, ya llevaban las especias y estaban preocupadas de quién podría mover la piedra por ellas. Ellas eran incapaces de mover la piedra porque estaba muy pesada, pero a la hora que llegan al lugar del problema, ¿cuál era el problema? Ya no existía. Es decir, Dios había intervenido en la vida de estas mujeres y les había quitado el problema de encima. Ya la piedra ya estaba removida. Tenemos aquí oportunidad de aprender que muchas veces cuando estamos en problemas y en dificultades, y sobre todo si ustedes, hermanas, tienen algún problema, alguna dificultad y no tienen a alguien que las ayude, el Señor está con ustedes. Y después el ángel les dice, vayan y anuncien. Y las mujeres, ¿qué hicieron? Obedecieron al ángel. ¿Les dio Jesús directamente la orden? No. Era un ángel. Sin embargo, ellas obedecieron.
Y entonces fueron a decir a los discípulos que el Señor había resucitado. Y yo me imagino esta escena cuando llegan las mujeres y vamos a embalsamar el cuerpo del Señor, y iban ellas con la tristeza de la muerte, iban ellas con la preocupación de quién moverá la piedra, iban ellas pensando en que iban a encontrar todo el cuerpo sangrado, deshecho, y a la hora que llegan la primera sorpresa, la piedra ya está quitada. Y entonces entran y les dice el ángel: vengan para que vean, él ya no está. Y entonces ella dice: ¿y ahora a quién vamos a embalsamar? Pues ya, el Señor ya no necesita ser embalsamado. Miren, ya no está. Y entonces, una de las primeras preguntas que saltó en la mente de esas mujeres es: entiendo, el Señor Jesús ya no está aquí. Y si no está aquí, entonces ¿dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con él? Si no está aquí, entonces ¿en dónde está? Y pareciera que las mujeres realmente preguntaron esto al Señor Jesús, al ángel. Preguntaron esto acerca del Señor Jesús, porque dice aquí el ángel: vayan y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Entonces, pues la respuesta bien fácil, ¿verdad? Que la obtuvieron. Si no está aquí el Señor, entonces ¿en dónde está? ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta es: Él está en Galilea, o Él va a Galilea. Y las mujeres, con la ternura de su corazón, salieron del sepulcro con temor, pero también con gozo, y fueron a dar las buenas noticias a los discípulos. Y era lo que el día miércoles hablábamos. El Señor Jesús usando a los seres menospreciados socialmente para dar el aviso de su resurrección. ¡Qué privilegio! ¡Qué demostración de aprecio, de afecto, de amor para las mujeres, el ser un instrumento de Dios para dar las buenas noticias! Las mujeres fueron obedientes. Nosotros también podemos ser obedientes a las palabras de Dios, aunque no vengan directamente del Señor Jesús, porque hay quienes están esperando que se les aparezca Jesús para darles órdenes, pero eso no va a suceder. Ellas recibieron el aviso de parte de ¿quién? De un ángel. Y después esas mujeres que para nuestro Señor Jesucristo eran de gran valor y eran menospreciadas ante la sociedad, esas personas consideradas de bajo valor social son las que tomaron en sus labios el mensaje y lo llevaron a los discípulos, a los hombres. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Porque las mujeres recibieron un mensaje, un aviso, y ellas lo transmitieron a los discípulos. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Aquí algo que también me llama mucho la atención, dice que mientras iban ellas a dar las buenas noticias a los discípulos, ¿quién creen que se les apareció? ¿Quién creen que salió a atravesárseles en el camino? El Maestro, el Señor Jesús. Y si nosotros nos ponemos a revisar las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, y a mí la verdad me conmueve mucho esto, me llama mucho la atención, porque el Señor Jesús no se mostró a sus discípulos en Jerusalén. El Señor Jesús se mostró a sus discípulos en Galilea. A los únicos seres humanos que el Señor Jesús se les mostró en Jerusalén fue a las mujeres. Por un momento, ellas
tuvieron temor, pero también tenían gozo y se acercan y abrazan sus pies y lo adoraron. ¿Por qué abrazaron sus pies? Porque ellas se sabían y se sentían indignas. Nadie les decía, tú tienes que ser humilde, pero ellas en su corazón guardaban una sincera humildad para con Dios. Esta es una razón sobresaliente por la cual el Señor Jesús se mostró a las mujeres en Jerusalén. A nadie más el Señor Jesús se mostró en Jerusalén. Y entonces el Señor les dice a las mujeres, no teman. ¿Por qué les dijo que no teman? Pues porque tenían miedo, porque estaban asustadas. Les dice, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me van a ver. Pero mientras tanto, el Señor Jesús ya había hecho el milagro, ya había tenido el contacto con las mujeres. Y las mujeres entonces fueron a dar el aviso a los discípulos. Más o menos son como 120 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Galilea. Jerusalén quiere decir paz, pero en esa ciudad no había paz. En esos días era un escándalo, porque todos los religiosos estaban buscando la manera de encubrir, de desvirtuar la resurrección del Cristo. Entonces ahí seguían los pleitos y las broncas y las dificultades, y a mí nuevamente me llama la atención. Yo digo, cuando las hermanas están en graves problemas y dificultades, el Señor Jesús llega hasta donde ustedes están, hermanas. Es la ternura del Señor Jesús para los corazones tiernos de las hermanas, de las mujeres. A los discípulos les dice, vayan a Galilea. A los discípulos les dicen, retírense un poquito de la zona de fuego, retírense un poquito del lugar de los problemas, retírense un poquito de la zona cero, de las dificultades y de los problemas, y ahí los voy a ver. Pero a las mujeres les dice, hija, no temas, estás en medio de problemas, estás en medio de dificultades, estás en medio de escándalos, de alborotos, estás en medio de un lugar que te rechaza, y sin embargo yo vengo hasta ti en donde tú estás. Qué hermoso y qué maravilloso es el Señor Jesús con las mujeres. Esta es una enseñanza poderosísima, porque es una enseñanza en la cual el Señor Jesús nos habla acerca de la ternura del corazón de la mujer y también la grandiosa respuesta del Señor Jesús para esos corazones. Mire usted, en el verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué se fueron los discípulos a Galilea? Porque llegaron las mujeres y les dijeron, ¡hey! El Señor resucitó. Y les dijeron, dice el Señor Jesús que nos vayamos a Galilea y que allá lo vamos a ver. El Señor Jesús dijo, díganles a mis discípulos que se vayan a Galilea y que allá los veré. Pero las mujeres también eran discípulas, de modo que entonces ellas no se iban a quedar con las ganas, ¿verdad?, de viajar esos 126 kilómetros de Jerusalén a Galilea. Y entonces dicen, vamos o vayan a Galilea, vayan. Aquí quiero hacer notar esto, miren. Las mujeres, un ser que socialmente no era apreciado, son las que van a dar las noticias a los discípulos, y los discípulos, honrando a la palabra de esas mujeres, que era una palabra de Dios, ¿qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Y vuelvo otra vez, hay personas que dicen, pues hasta que a mí Jesús me hable.
Si el pastor me lo dice, o si me lo dice un diácono, o si me lo dice el mayordomo, yo no voy a hacer caso. Hasta que Jesús venga y se me pare de frente, entonces yo voy a obedecer. Ahí habla de soberbia en el corazón. Ahí habla de que nos creemos autosuficientes al nivel del Señor Jesús, porque decimos: yo solamente hablo con el dueño, no con los servidores. Pero el Señor Jesús envía mensajes a través de sus servidores. El Señor Jesús manda mensajes a través de sus servidoras en este caso, y los otros servidores atienden, escuchan, obedecen, y entonces salen corriendo hacia Galilea. Miren, 27:55 de Mateo dice así: estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos en el momento de la crucifixión, las cuales habían seguido a Jesús ¿desde dónde? Desde Galilea. Ellas seguían a Jesús desde Galilea. ¿Y qué hacían? Ellas servían, tenían un corazón de servicio. Ellas practicaban el privilegio de servir. Entonces, regresando a la tumba, y el ángel les dice: Él no está aquí. Y entonces las mujeres dijeron: ángel, si no está aquí, entonces ¿en dónde está? Y él les dice: Él está en Galilea. Ya no dijo: Él está en el templo. Ya no dijo: Él está en el monte. No dijo: Él está en la playa. Dijo: Él está en Galilea. Ahora, la pregunta natural es: bueno, ¿y por qué Galilea? Sí, lo importante es Jerusalén. El centro religioso es Jerusalén. ¿Por qué Galilea? Para empezar, Galilea viene del hebreo Galil y significa círculo o circuito. Hay quienes dicen que la palabra rollo también sale de Galil. De manera que entonces en esta tierra de Galilea, era una tierra, déjenme decirles, así como la mujer era despreciada en la sociedad hebrea, Galilea era una tierra despreciada. Qué coincidencias, ¿verdad? Era una tierra despreciada. ¿Y por qué era una tierra menospreciada? Porque ahí vivían judíos y samaritanos y de no sé qué otro montonal de naciones. Galilea era una ciudad, ahora lo decimos bonito, era una ciudad cosmopolita. Vivía gente de muchas naciones. Pero lo que ahorita vemos como algo que parece bonito, que vivía gente de muchas naciones, en ese tiempo era algo desagradable y menospreciado. ¿Por qué razón? Porque en Jerusalén estaba la crema innata del judaísmo, de la religiosidad, y allá en Galilea estaba un revolvedero de judaísmo, con religiones paganas, con pecado, con gentes extranjeras. Era una tierra menospreciada. Encontré una profecía hermosa, maravillosa acerca de Galilea. Está en Isaías, en el capítulo 9, en el verso 1. Les voy a pedir que pongan atención y que me vayan siguiendo, porque esta enseñanza no está muy sencilla, pero sí es de mucha bendición para nuestras vidas. Isaías 9:1 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea
de los gentiles. Ahorita ustedes ya podrían responderme por qué Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí vivía gente de todos lados. Era, digamos que una ciudad impura, una ciudad sucia, una ciudad menospreciada. Pero el Señor Jesús se muestra a las mujeres en la ciudad que estaba escandalizada. En medio de los problemas, el Señor se muestra a las mujeres, pero les dice a los discípulos: vayan a verme a Galilea. ¿A dónde? A aquella tierra que es menospreciada, a aquella tierra que es considerada impura. Vengan a verme y vengan a buscarme. Y el Señor estaba dando cumplimiento a esta profecía y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Galilea estaba en angustia porque era una ciudad menospreciada. Las mujeres estaban en angustia porque eran seres menospreciados. Pero esta promesa que vemos aquí también es para todos aquellos que estaban en Galilea. Por eso dice Galilea de los gentiles. Israel se sentían lo máximo porque ellos eran el pueblo de Dios y menospreciaban absolutamente a todos los demás que nos llamaban gentiles. El judío se sentía grande, importante, imponente, pero para ellos las mujeres eran algo menospreciado. El Señor Jesús vino y les da una nueva condición a las mujeres, y viene el Señor Jesús y nos da una nueva condición a todas las naciones que no somos judíos. Hace unos días en una de estas predicaciones yo les explicaba que llegó el Señor Jesús a tirar a los cambistas y la venta de animales para los sacrificios del atrio, porque los judíos pues sabían que en el atrio solamente podían estar las mujeres y los extranjeros, y en el lugar santo podían entrar los judíos, los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y cuando el Señor Jesús hizo la limpieza del atrio, en otras palabras, Él estaba preparando el camino para que todas las naciones, para que todas las mujeres tuvieran el acceso a la presencia de Dios. Y miren qué hermosa profecía: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es decir, que la ciudad menospreciada será llena de gloria. Las naciones extranjeras que eran menospreciadas serán llenas de gloria. Las mujeres que eran menospreciadas serán llenas de la gloria. ¿Y quién es esa gloria? ¿Quién es esa gloria? Y estoy en Isaías, me voy al capítulo 8, en el verso 8, y dice: pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel. Él es la gloria de las mujeres, Él es la gloria de los extranjeros. Dice el verso 9: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Aquí está hablando a todas las naciones. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. ¿Por quién seremos quebrantados? Por el Hijo de Dios. Dispónganse y serán quebrantados. 10. Tomen consejo y será anulado, profieran palabra y no será firme, porque Dios está ¿con quién? Con nosotros, porque la palabra fuerte, la palabra fiel, la palabra que vale, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y la gloria de los extranjeros y la gloria de las mujeres y la gloria de los menospreciados es Jesucristo nuestro Señor. Y luego ahí en el 8:17 dice el lema, este es el lema de este año para nosotros, dice: esperaré pues a Jehová.
Aquí me imagino a una mujer, me imagino a uno de nosotros que somos mexicanos diciendo: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Él escondió su rostro de Jerusalén y se fue a Galilea, al lugar menospreciado, con la gente menospreciada, y nos dio gloria. Bendito sea el Señor. Dice: por eso en Él he de confiar. Y habla acerca, y necesitamos tocarlo, habla aquí acerca, dice, otra vez regreso al 9:1, en donde dice: tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar en Galilea de los gentiles. Miren, nada más para que tengamos una puntita de toda la implicación de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 29. Es el reinado de Peca, es un rey. Dice, segundo de Reyes 15:29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Hasta ahí. ¿Qué significa Galilea? Significa cautividad. Para nuestros días, ¿qué significaría Galilea? Quizás la cautividad del pecado, la cautividad a la que a veces nos lleva el enemigo. También significa deportación, significa esclavitud. Porque el pueblo de Dios vivía en Zabulón y en Neftalí, y Tiglat-Pileser los llevó cautivos. Se llevó cautivo al pueblo de Dios, y luego después, cuando nuevamente fue habitado Neftalí y Zabulón, ¿saben por quiénes fueron habitadas esas áreas? Por los extranjeros, por las naciones que eran menospreciadas y despreciadas. Me regreso a Isaías en el 9:1. Y leo nuevamente: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí con la cautividad, con la esclavitud. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y nada más para concluir, Mateo en el capítulo 4. Porque somos nosotros, nuestro origen es el Señor Jesús y nuestro destino es el Señor Jesús. Dice la canción del hermano Nef que el Señor Jesús es la meta y Él es nuestra salvación. El Señor Jesús es nuestro punto de partida y el Señor Jesús es nuestra meta. Vamos a terminar. Mateo, capítulo 4, verso 14. ¿Ya están todos ahí? Me conmueve, me eriza la piel nada más pensar lo que el Señor Jesús hizo por las mujeres. Me conmueve el pensar lo que el Señor hizo por todos los que somos extranjeros y que no somos judíos, que somos gentiles. Mateo 4:14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo el profeta de Isaías? El profeta acerca de Galilea dice aquí, 15: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado de el Jordán. Galilea de los gentiles, donde viven los extranjeros, los menospreciados. Y el pueblo que estaba asentado en tinieblas, ahora ve gran luz. Y los que están asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Mire, quiere decir que el Señor en el Salmo 23 nos está hablando acerca de la región de Galilea. Nos está hablando acerca de las mujeres que tienen un corazón tierno para Él. Nos está hablando acerca de los discípulos que somos extranjeros y no judíos. Dice aquí, los que estaban asentados en tinieblas vieron gran luz, y los que estaban pasando o viviendo o sufriendo en la región de sombra y de muerte, luz nos resplandece. Bendito sea el Señor. De modo que vengan a Galilea. Ustedes, hermanos que no vienen a la iglesia, vengan a la iglesia, vengan a Galilea, porque aquí van a encontrar al Señor Jesús. Busque al Señor. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, porque de Él viene nuestra provisión, de Él viene nuestra sanidad, de Él viene nuestra vida. No nos quedemos con el Cristo crucificado, porque si bien es cierto que Él estuvo crucificado y herido y flagelado por nuestra causa, pero ahora Él vive y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. No lo olvide, hermano. Puede ser que usted sea un hijo o una hija de Dios, pero si usted es hijo de Dios, hay grandes privilegios y grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para usted cuando usted venga a Galilea. Si usted es una mujer, mis hermanas, aunque estén en medio de la dificultad, de la enfermedad y de la desesperación, nuestro Señor Jesús se muestra a ustedes para ayudarlas. Padre, te damos gracias por esta hermosa y poderosa palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en cada uno de tus pasos cumples tus promesas, cumples tus profecías y nos das el gran privilegio de ver luz cuando estamos en la oscuridad, de ver alegría y gozo cuando estamos en tristeza y en temor. Gracias, Padre, por ese corazón tan tierno de nuestro Señor Jesucristo para las mujeres. Gracias, Señor, porque a cada uno de tus discípulos nos llamas para llegar a Galilea. Ayúdanos, Señor, a comprender a cada uno de nosotros lo que esto significa. Que estar en problemas, en dificultades o pertenecer a grupos que son menospreciados. Tú, Señor Jesús, eres nuestra gloria. Tú, Señor Jesús, eres nuestra confianza. Tú, Señor Jesús, eres nuestra esperanza. Padre, bendice a tus hijas, a tus hijos que están escuchando esta palabra en sus hogares. Bendice a mis hermanos que están aquí escuchando estas palabras. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, que nos ha libertado de la oscuridad y de la sombra y de la muerte, y nos ha dado vida y nos ha dado gloria y nos ha dado gozo y paz. Padre, te bendecimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.